ahí arrancás diciendo que están esperando, como están como muy expectantes en el tema de la vacuna justamente para poder un poco relajar. Digo, ¿cómo vienen viviendo estos meses de pandemia? ¿Cuál es la mirada del trabajador, digo, desde adentro, desde el hospital? En los primeros meses fueron de muchísima angustia porque como la mayoría del mundo desconocíamos el alcance que tenía el virus y el impacto que tenía el virus y la forma en la cual se transmitía el virus. Así que era de mucha angustia de saber que íbamos a estar en la primera línea recibiendo a todos los que vengan con el virus, y eso genera mucha angustia. En general, para el trabajador de la salud, no es por nosotros, sino por el que sabíamos que probablemente íbamos a contagiar a nuestros seres queridos, nuestros padres, nuestra madre, esposa, hijos. Entonces los que trabajamos en salud sabemos que estamos expuestos cotidianamente a virus, gérmenes, tomamos todas las medidas necesarias para no trasladarlo, pero sabíamos que esto era otra cosa. Entonces fue de mucha angustia, sabiendo también y viendo en nuestro entorno que la estructura sanitaria había sufrido un gran desfinanciamiento durante los últimos 4 años y no teníamos los insumos básicos para afrontarlo. La realidad era esa. Entonces era de mucha angustia y de entender que no podíamos nosotros, o en mi caso, de carácter de representante gremial, generar más conflicto a los conflictos que ya estaban afrontando los compañeros. Y hubo que salir a hacer un trabajo de contención porque el problema era ese. Además de trabajar en el hospital, también participaron de muchos operativos en la calle, ¿no? En barrios para poder hacer este plan detectar. Sí, la verdad es que en San Fernando nos toca, yo salía con el director y charlábamos y yo le contaba que San Fernando lo que tiene la particularidad de otros distritos, que tiene los servicios básicos resueltos, el asfalto, la cloaca, el agua potable, el gas, el tendido eléctrico, y esto lo que generaba era que podía el Estado municipal, junto, después de muchos años, coordinado con el hospital provincial, salir a recorrer los barrios y ver cuál era la situación epidemiológica en la cual se encontraban la población de San Fernando. Esto facilitó muchísimo. El trabajo en conjunto del municipio y la provincia a través del hospital generó tener un mapeo de la situación en el distrito. Además del operativo detectar, tenía fundamentalmente esto: concientizar y informar a los vecinos de cuál era la medida de seguridad, cuando había algún síntoma que había que denunciarlo. Me parecía que era importante tener eso, el Estado presente fomentando las medidas de cuidado y de prevención. A partir del 21 más o menos de junio empezó como a ascender de manera vertiginosa esta curva de contagio, sobre todo en esta zona o en San Fernando precisamente, que fue justo para después de lo del Día del Padre. Digo, te vuelvo a llevar al hospital, digo, ¿cómo han sorteado, ¿no? Me imagino que no debe ser grato estar trabajando y ver que no paran de llegar gente con COVID o, bueno, en el peor de los casos, que fallecen, ¿no? La verdad es que cuando hace, sí, más o menos 15 días atrás, 20 días atrás, el hospital colapsó. La realidad es esa, que las camas de terapia intensiva estaban todas ocupadas, cuidados intermedios, mínimo, la guardia, hubo que derivar pacientes incluso. Colapsó y era esperable que colapse. No íbamos a poder evitar el pico porque por la característica de contagio no se iba a poder evitar esto. En algún momento iba a llegar el pico. Lo bueno es que fue San Fernando solo el que explotó en ese momento, porque ya San Isidro y Tigre sigue de manera constante debido a su población, explotando los casos por barriadas. Pero en San Fernando lo que tenemos es que estábamos rodeados por Tigre y San Isidro, que previo a ese 21 que decís vos, estaban en rojo intenso, digamos.
y lo que hizo fue que San Fernando también alcanzara ese pico de que estábamos esperando todos. Nosotros, la verdad que dentro del hospital los trabajadores pudieron sortearlo de una manera excelente, que no produjo un gran número de contagiados adentro de los trabajadores y nos permitió poder desarrollar la tarea, sobrellevar el pico ese de la mejor manera posible, dar respuesta a la ciudadanía y quedar con los menos compañeros contagiados. La verdad que muy contento de cómo dio respuesta el trabajador en sí. A ver, uno puede tener todos los elementos, pero si el trabajador no da la importancia a la utilización o se capacita para utilizarlo de manera correcta, tampoco servía tener todos los insumos. Si bien todas las muertes son dolorosas porque detrás de cada muerte hay una familia, hay afectos, la capacidad que tienen los trabajadores, tanto médicos como enfermeros, de limpieza, camilleros, pudo dar respuesta y salvar la mayor cantidad de vidas posible, que eso nos enorgullece como trabajadores de la salud. Ahí durante muchos meses, cuando todavía la pandemia no había explotado en todo su esplendor, a las 9 de la noche se los aplaudía, uno pasaba por la zona del hospital y se escuchaban los aplausos. Ahora que es donde justamente más contagios hay, donde más casos de fallecidos hay, ese aplauso dejó de existir. ¿Sentís que la gente dejó de entender la importancia que tienen los trabajadores de la salud que están justamente, como siempre se dijo, ahí al frente de la batalla? ¿Cómo lo viven ustedes? En primer lugar, la verdad que es entendible. Nosotros, a ver, para entender los aplausos hay que entender cómo es la salud y la sociedad, cómo se articulan. Y la verdad es que yo siempre digo que durante años el sistema sanitario en la Argentina se sostuvo fundamentalmente gracias a los trabajadores. Un sistema sanitario serio, que dé respuesta, que tenga capacidad para contener a la problemática que expresa la sociedad, se construye durante 30 años. Y el problema es que uno o la sociedad se acuerda del hospital cuando le duele la muela. Mientras tanto, no percibe que hay una institución que puede llegar a necesitar y que está siendo vaciada por distintos gobiernos por una cuestión de que no impacta socialmente. Digo, no es lo mismo que paremos los trabajadores de la salud que paren los docentes. Paramos nosotros y al único que jodemos es al que vino a atender ese día. Paran los docentes y tenemos a 3 millones de pibes en la casa obligando al padre o a la madre a que se quede en la casa cuidando al chico y no pudiendo ir a trabajar. Entonces tiene que ver con el impacto social que puede generar la institución de cara a la sociedad. Ahora nosotros lo que vemos es esto también, que la gente le ha perdido el miedo, entonces no nos ve como héroes, que de un principio yo dije no somos héroes, somos trabajadores que tenemos miedo, que tenemos angustia, que tenemos incluso necesidades económicas no resueltas al día de hoy, y así todo venimos a afrontarlo porque estamos acá porque nos gusta. Porque la verdad que la cuestión salarial de un trabajador estatal de la salud no se condice con nada con respecto al privado, con respecto a un trabajador de la justicia, incluso con respecto a un trabajador docente, no tiene nada que ver, tenemos sueldos bajos y estamos acá porque decidimos estar acá, porque nos gusta estar acá, por eso decimos que nosotros sabíamos que probablemente nos íbamos a enfermar, el problema era no enfermar a nuestra familia. Entendemos que en la sociedad le ha perdido el miedo al virus entonces entendemos que hayan dejado de aplaudir, porque ya no ven a la salud como una necesidad, salvo cuando tienen algún familiar con algún síntoma gripal o relacionado con el COVID, entonces ahí vuelven a recordarlo. Justamente lo que planteaba Gustavo, que me sirve muchísimo también como para preguntarte a vos, cuando todavía, o debe seguir pasando, ¿no? Que algunos familiares van a visitar o iban a visitar a algunos enfermos que no tenían COVID, en algún momento se toma la decisión de, bueno, que no entre nadie justamente para que el virus no esté circulando. Imagino que tu trabajo es fundamental, ¿no? Justamente para poder tener todo de la manera más higiénico posible y limpio posible para que el virus no esté circulando. ¿Cómo
¿Cómo lo ves, cómo lo ves vos? Digo, imagino que debes pasar por los mismos temores por los que pasa Gustavo. Sí, primero con mucho miedo de lo que tocaba, lo que no tocaba, de lo que te podía llevar, ¿no? De ponerte el equipo, si te lo ponías bien, si te lo sacabas bien, angustia. Tuvimos muchas chicas que llorábamos porque no sabíamos qué era esto, lo que es. Y después no le perdimos el miedo, pero le tenemos mucho respeto. Nos cuidamos entre todas, si una no se olvidó, va la otra y la ayuda. No, y después sí, con mucha conciencia para limpiar, eso sobre todo. Que al margen... Porque hay mucha gente, sí. Por ejemplo, yo estoy en la parte donde hisopan, ¿no? Está justo en el lugar. lugar. Internados que pueden ser positivos y algunos no. Entonces yo le comentaba a Gustavo, era que sale uno y limpiar todo, porque vos no sabés si el que entra es positivo o no. Por ahí es negativo y si vos dejaste algo que no está limpio, te contagia. Entonces tenés esa responsabilidad también, de dejar todo limpio para que el que entre no se contagie. O sea que están trabajando mucho más, digamos, porque es limpiar sobre lo limpio casi. Y sí. Sí, hoy en día sí. Por suerte nos dieron mucho más personal de limpieza, tenemos más ayuda. Éramos muy poquitas y ahora somos mucho más y está cubierto todos los turnos, todo el tiempo. No, la verdad que llevándola. De hecho, el otro día fui al hospital en esto de las campañas de donación de plasma y debo reconocer que el hospital se nota la diferencia. El otro día le dije al director qué limpio que está el hospital. Digo, se nota muchísimo la diferencia. Sí, sí, porque tomaron más gente y la verdad que para nosotros que éramos 19, ahora somos como 35. ¿Te imaginas 19 repartido en 3 turnos? No dábamos abasto. Ahora es como que yo estoy en un sector y me puedo dedicar a ese sector solo. Sí. Estoy 6 horas en ese sector y lo puedo hacer tranquila y bien. Como que uno en ese sentido está más relajado. Porque antes era, limpiabas los COVID y tenías que ir a pediatría y vos no sabías si del COVID habías limpiado bien y llevabas el virus a pediatría y teníamos todos esos temores. Porque andábamos por todo el hospital. Ahora no, cada uno tiene un sector. Es fundamental. Ahí, y vuelvo también a los dos, el tema del respeto a los protocolos, ¿no? Que hacía un poco mención recién Gus, que estás por ahí, digo, esto de justamente respetar los protocolos es fundamental para no circular el virus y para no enfermarse ustedes. Sí, los protocolos y lo que nos garantizaban era eso. En el caso de cuando teníamos los elementos de seguridad, utilizarlo de manera apropiada. Hay que decirlo, el primer mes de cuarentena teníamos insumos escasos. Teníamos personal escaso, esto que hace referencia a Vero, tiene que ver con lo que yo te planteaba anteriormente, también la importancia de la construcción de instituciones que den respuesta a la hora de necesitarlo a la sociedad, ¿no? Teníamos instituciones sanitarias con el personal de limpieza necesario, que es lo mismo que no tener un cirujano y te llegue un paciente con la cabeza rota. No tenés posibilidad porque tenés el lugar todo sucio, no tiene la asepsia necesaria, y por más que tenga el neurocirujano, el paciente se va a terminar agarrando alguna infección interhospitalaria y no sirvió de nada el trabajo que hizo el neurocirujano. Entonces, para nosotros es tan importante el trabajador de limpieza como el neurocirujano o el cirujano plástico o el que se te ocurra. Acá adentro todos cumplen una función fundamental, incluso el camillero, el que se te ocurra, es esencial para que esto funcione, y durante años se fue vaciando eso. Entonces, tener los elementos de seguridad, tener el personal necesario, incluía también capacitarlo para que pudieran entender cuáles eran los protocolos necesarios a utilizar ante cada paciente también. Yo la verdad es que soy camillero y mi función es de camillero y no necesito los mismos elementos de seguridad que utiliza un enfermero de terapia que tiene que aspirar a un paciente. Por lo tanto, yo tenía la necesidad en principio de ponerme absolutamente todo lo que encontrara. Esto lo que tenía que ver era con que yo iba a dejar probablemente algún enfermero de terapia o algún terapista sin los elementos de seguridad. Entonces tenía otra nueva función que era capacitar a mis compañeros de qué elementos de seguridad y cómo utilizarlos.
La verdad es que esta camada de trabajadores de la salud que va a quedar con un máster en elementos de seguridad, y eso deja un Estado en el área de salud que va a tener capacidad para dar respuesta a cualquier otra demanda. Así que Vero también, bueno, yo te la dejo a Vero, que la verdad es que también ha hecho casi todos los cursos, así que te cuente ella cómo fue esta experiencia. No, los cursos estuvieron muy buenos porque nos enseñaron cómo teníamos que vestirnos, cómo nos teníamos que sacar la ropa que no nos toque la cara, y cada curso que había íbamos porque era como que necesitabas aprender y aprender y aprender para no cometer errores. Y cuando llegábamos a hacerlo, es como que te ponías a pensar que era el gorro primero, los guantes, porque de los mismos nervios. Entonces estaba tu compañera siempre al lado que te decía, no, mira, primero esto, pero los cursos estuvieron muy buenos porque primero nosotros no sabíamos ni con qué nos íbamos a proteger. Claro. Pensábamos que el barbijo estaba bien, pero después era la espaldiparra y después era lo otro. Como que fuimos aprendiendo y los cursos estuvieron muy buenos. La verdad que a nosotros nos sirvió muchísimo. Esto que te decía básicamente, que va a haber estructura y aparte Claro. esa estructura va a tener la capacidad necesaria para afrontarlo. La verdad que a los trabajadores de la salud lamentablemente nos vino bien la pandemia. Sí, bueno, sí, relativamente, y creo que también en parte, no sé cuánto, viste que esta sociedad es como muy cortoplacista, ¿no? Pero bueno, en este momento hablábamos de que al principio se aplaudía a los trabajadores de la salud, hoy está el ojo puesto en la salud pública. Quizás pasa la pandemia 2 meses y la gente se olvida, digo, pero por lo menos en este momento se tiene en cuenta, ¿no? Esto y la importancia de poder sostener la salud pública. Y esperemos que esto suceda. La realidad es que yo veo lo mismo que vos. Creo que después de que aparezca la vacuna van a pasar 2 o 3 meses, y la importancia en fortalecer y robustecer un sistema sanitario que tenga capacidad de respuesta va a pasar. Lamentablemente los años de abandono que tuvo el sistema de salud estatal no se compensó con todo lo que inyectaron en esta etapa. Ayudó a que podamos afrontar esto, pero no lo puso en ese sistema de salud que se tomó como ejemplo, que era el de Carrillo, y que durante años fue entre los 3 mejores sistemas de salud de todo el mundo. Competía con el de Cuba y el de Inglaterra, para que tengamos una idea, para tomar 2 ejemplos. El sistema de salud sanitario estatal de la República Argentina estaba entre los 5 mejores del mundo durante años, estuvo en ese ranking, y en los últimos 30 años decayó de una manera que no tiene sentido, porque la estructura estaba y había que, bueno, tiene sentido en función de los gobiernos que nos tocaron, pero uno entendía que era un servicio esencial. Incluso en los 90 estuvo la intención de privatizarlo. Esto no se pudo llevar adelante porque había todavía parte de esa estructura que tenía capacidad de resistir. Incluso en el macrismo el proyecto de salud era la CUS, lo cual hemos charlado varias veces, que era el sistema colombiano, el sistema chileno, y la verdad es que si no lo pudieron avanzar, no pudieron avanzar más de lo que avanzaron, fue porque hubo también trabajadores, vos incluso cubriste nosotros en la puerta del hospital, claro, sí. Cuando intentaron cerrar la neonatología, la pediatría y regionalizarlo. Resistimos el desguace y hoy nos tocó otra etapa que fue nueva también para nosotros como representantes sindicales, que fue salir a contener a los compañeros desde lo emocional. Esto que te decía Vero hace un ratito, de que los compañeros lloraban. Yo estaba hablando y a los 5 minutos tenía una compañera que se desarmaba delante mío y lloraba como una chica de 12, 13 años que le pasó algo, pero era impresionante. Incluso hubo compañeros que tuvimos que asistirlos con cuestiones de alimento y demás, por esta que te decía, que la cuestión salarial no está resuelta. Hay compañeros que atravesaron o están terminando de atravesar la pandemia con el 40, 50, incluso el 60% de su sueldo embargado, y hay que asistirlo desde el sindicato con cuestiones de alimentos, de ayuda del alquiler y demás. Entonces a nosotros como representantes gremiales también nos tocó esto, amoldarnos al tiempo, a entender que por ahí era más importante ir a hablar con el compañero y contenerlo emocionalmente que generar un reclamo por algo que sabíamos que no iba a llegar,
cómo eran los insumos. Los 2 primeros meses nosotros como organización sindical podríamos haber salido a cortar la calle, a hacer publicidad de la falta que había en la estructura, pero decidimos salir a contener a nuestros compañeros de todas las maneras posibles y trabajar para que aparecieran los insumos y los recursos humanos necesarios para poder afrontar de la mejor manera esta etapa histórica que nos toca atravesar.